Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu, hermano, envíe sobre nuestras vidas una palabra de bendición, una palabra que llega a abrirnos el entendimiento, una palabra que nos ministre desde lo más profundo de nuestro corazón, una palabra de bendición, una palabra que guíe nuestra vida, una palabra que nos haga entender la importancia, queridos hermanos, de realmente tener un corazón sincero delante de Dios. En veces la vida del creyente no es sincera delante de Dios, no es verdadera. Por cuanto no acepta en veces, hermano, esa gran responsabilidad que tenemos de ser portadores de la gloria, de ser portadores de la verdad divina. Qué tan delicado es, hermano, violar los principios divinos. Qué tan importante es entender que delante de Dios, querido hermano, no podemos nosotros cambiar las reglas que Dios estableció. Qué tan importante es entender que muchas veces el hombre solamente se limita a decir, verán, soy cristiano, pero... Y en verdad creo que sí, hermano, porque el hombre tiene 3 etapas. El ser un alma, es ser un alma, ¿qué es? Eso es ser un cristiano. Un cristiano que anda desordenado, que no anda, camina, que no camina, todavía todavía es un niño, hermano, que va todavía sin entender las reglas de Dios. Todavía, hermano, es un creyente que todavía está empezando en su vida. Todavía, hermano, que no tiene conocimiento de lo que es realmente, hermano, la voluntad de Dios. Hermano, no tiene conocimiento de lo que es realmente ser en nosotros una gran responsabilidad. Hay mucha gente, hermano, la misma Escritura nos enseña que en veces hay niños, hay los neófitos, como dice en Timoteo 3, hermano, que nos hacen creer en veces que tenemos un crecimiento, que nos hace creer que tenemos una madurez, que nos hace creer que lo sabemos. Qué tan delicado es, querido hermano, es que Dios no se fija, hermano, muchas cosas buenas que tiene el hombre, Dios no se fija en ellas. Dios lo que mira de un hombre cuando lo quiere llamar a servir, hermano, es si en él está el Espíritu Santo. Cuando el hombre, hermano, cuando el ministro, líder, el obrero, hermano, no tiene conocimiento de lo que es la importancia delante de Dios, hermano, para seleccionar a alguien, hermano, solamente se va a fijar en las cosas buenas que hace y en las cosas agradables que es. Pero la Escritura dice que hay que ponerlos a prueba. Dice que el que anhela un obispado, dice la Escritura en Primera de Corintios, de Timoteo, nos enseña, hermano, segunda de Timoteo 3, versículo 1, hermano, nos enseña la importancia de que en este tiempo los hombres serán de un carácter, de una actitud completamente, hermano, equivocadas al Espíritu Santo. Cuando nos enseña en 1 Timoteo 3, versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, obra buena desea, desea lo mejor. Pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, soberbio, prudente, superadoras. Aquí empieza a hablar, hermano, sobre la actitud del hombre. Y más adelante, hermano, empieza todo, más adelante, hermano, hasta el versículo, hasta el 11, 12, habla también la responsabilidad, hermano, de la mujer. Pero dice en el 13,
Porque los que se ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese, hermano. Pero nos enseña lo importante es, en el versículo 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Irreprensible es que no estén acusados, es que no sean irreprochables. Eso significa irreprensible. Alguien, hermano, de que no les estén demandando una deuda. Alguien, hermano, de que haya sido acusado de violación de las reglas. Alguien que no esté acusado de violar las reglas. Eso dice la Escritura. Encaleo significa, hermano, irreprensible. Alguien que no esté acusado de violar las reglas. Alguien que traiga cuentas pendientes con Dios. Eso significa, dice, sean sometidos a pruebas y ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Sean sometidos a pruebas, hermano, si en realidad el creyente, hermano, es violador de la ley, o, hermano, simplemente la desconoce, simplemente, hermano, porque hay lugares donde no hay discipulado. Lo único que hay es, tú vas a ejercer este ministerio, tú vas a estar en la alabanza, tú vas a estar de maestros, tú vas a estar en las mesas, sin ejercerle, tú vas a estar en la puerta, tú vas a ser ministro, sierva, y tú ya profetiza, vas a predicar, vas a cantar, vas a dar una palabra. Hermano, en veces se le da la oportunidad a las personas, pero no para que lo ejerzan, sino para que prueben, hermano, lo rico que es que Dios los use. Pero acá dice que no deben de estar. Hay iglesias donde los nuevos son enseguida los están poniendo, hermano, a predicar, a cantar, a danzar, a todos los están poniendo. Acá dice, hermano, que deben de ser puestos a prueba primero, antes de saber si traen cuentas pendientes con Dios. Sí saber, hermanos, si no sean acusados como criminales. Eso dice la Escritura, irreprensibles. Antes, hermanos, si sean acusados, que no sean acusados de violadores de la ley. Si no tienen, dice, no están siendo demandados. Eso significa, hermano, irreprensible. Irreprensible no es alguien, hermano, de que no ha cometido un delito, sino alguien que las ha cometido todas. Pero también la Escritura dice que es alguien que también significa, irreprensible significa el que tiene llamado, también significa aquel que es convidado, el que es el que cuando Dios lo llama, siempre, hermano, siempre va hacia Él. Cuando Dios lo llama y Dios está siempre presente en su vida, siempre va hacia Él. Eso significa irreprensible. Uno que no esté acusado, que no esté acusado de violar la ley, que no esté acusado de sea criminal, haya matado o destruido la fe de alguien, haya dividido, haya destruido una obra, que no esté acusado, dice, de, hermano, de causar división, que no esté causado, dice, hermano, de traer cuentas pendientes con Dios. Pero también dice que irreprensible significa alguien que acude al llamado. Alguien que acude al llamado, que siempre está pegado a Dios. Por eso es importante entender, hermano, que las cosas de Dios son tan delicadas. Y quiero hablarles un poquito sobre las leyes del templo. El Señor hablándome en esta mañana sobre la importancia, de, hermano, de que nosotros nos movamos delante de Dios conforme a las reglas, conforme a lo establecido por Dios. Porque es tan delicado, hermano, que nosotros seamos irreprensibles, que no seamos acusados de violar, que seamos violadores de la palabra, que no nos guste las reglas, que no nos guste caminar conforme a lo establecido por Dios. Y hay otros, dice, que son irreprensibles porque siempre corren al llamado de Dios. Primera de Corintios 3:16 nos enseña, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Cuando el Espíritu empezó a hablarme sobre este pasaje, sobre la importancia, hermano, de que somos templo de Dios, hermano, por eso les decía al principio de que hay quienes solamente piensan que son cristianos, pero se les olvida que también somos templo de Dios. Se les olvida que cristiano, sí, la Escritura nos enseña que el cristiano es aquel que no sabe nada de Dios. Es aquel que camina con sus propias fuerzas, que no sabe lo que busca, que no sabe lo que tiene, no sabe lo que es. Porque el creyente, yo veo 3 etapas. El creyente, hermano, que es el alma, que es el cristiano, que es el recién convertido, hermano, el que es guiado debería ser guiado por la palabra, pero no lo es. Solo se guía por su religión, por su mentalidad, por lo que cree, porque la palabra es desechada en su vida. Segundo, hermano, la Escritura dice que somos almas, somos ovejas. Oveja es aquel que es guiado, el que le sirve al Cristo, el que está pegado al Cristo. Uno, el que está pegado a la palabra, el otro es el que está pegado al Cristo, y el otro, hermano, es alma, es oveja y es hijo de Dios. El hijo de Dios es el que está pegado al Espíritu Santo, el que es guiado por el Espíritu Santo, el que se deja moldear por el Espíritu Santo, el que se deja llevar por el Espíritu Santo. Pero hay quienes son cristianos. El cristiano se le olvida que que es parte de Cristo, pero también cuando hablamos de la guianza del Espíritu Santo, se le olvida que ahí mora el Espíritu Santo, se le olvida que ahí Él es un templo de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el templo tiene leyes. El templo tiene leyes. Y cuando el templo tiene leyes, hermano, no se pueden violar las leyes del templo. Porque no se pueden violar las leyes del Espíritu Santo. No se pueden, hermano. Porque para agradar a Dios necesitamos movernos conforme a las reglas de Dios. Por eso dicen, no pueden ser acusados. El que quiera servir a Dios, el que quiera hacer un ministerio, el que quiera realmente participar en algo, tiene que primeramente, hermano, que tener participación, entonces, de no ser acusado de violar las leyes, que no sea acusado de un criminal, que no sea acusado de división, que no sea acusado, hermano, de un daño. Sino sea acusado, sino que sea, hermano, sino que ser irreprensible significa también, hermano, que tenga llamado y que siempre acuda al llamado de Dios. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha apostasía. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque estamos viviendo tiempos de mucha apostasía. ¿Cuál es el propósito de este programa? Invitar a los hermanos, invitar a aquellos que se han apartado, que se han alejado. Siempre el propósito, hermano, este programa es para aquellos hermanos que se han alejado, se han apartado, que viven en el mundo. Porque el Espíritu de Dios, hermano, está hablando a volver. Ven, reconcíliate con Dios. Ven, abandona ese camino, porque es el camino de muerte, es camino de perdición. Hoy el mundo, hermano, el creyente vive, no sabe lo que busca. Pero acá nos enseña la bendita palabra, hermano, que estamos en tiempos de apostasía, tiempos de rebelión. Todo se le está levantando contra la bendita palabra, pero no solo eso, hermano, que se acerca un gran tiempo. Cuando hablamos de rebelión, hermano, la Escritura dice que esta rebelión o esta apostasía, dice en Tesalonicenses 2, que para los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que estarán tratando de violar todo lo que es el culto de Dios. Estarán tratando de tratar de entrar a violar todo lo que es lo santo de Dios. Todo lo que es lo santo de Dios. Hermano, estamos en tiempo tan delicado de rebeldía, de una profanación de todo lo santo, de todo lo sagrado, de lo que a Dios realmente. Cuando hablamos de sagrado, estamos hablando de lo más importante para Dios o lo más delicado delante de Dios.
Pero hermano, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando tanta violación, tantas cosas que estamos viendo? Tanta profanación de la alabanza, tanta profanación, hermano, de la predicación, tanta predicación de los ministerios, tanta predicación de los dones, tanta, hermano, profanación de los maestros, de esta profanación, hermano, de todo aquel que tiene una responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué está pasando esto? Hermano, usted sabe que el enemigo siempre va a buscar una oportunidad, hermano. Hermano, las cosas pasan porque no existe porque no existe un genuino llamado, y en veces porque se torcieron de las escrituras, y otros, hermanos, porque violaron los principios de la voluntad divina, violaron los principios, las reglas que estaban dentro del templo, y el templo somos nosotros, y el templo, hermano, también es donde nos reunimos, se le llama templo porque ahí desciende la presencia de Dios. Pero si algo que tenemos que tener mucho cuidado es de no violar los principios, porque Dios se va a mover donde haya Espíritu Santo. Dios se va a mover donde está el Espíritu de Dios. En veces queremos ser de bendición, pero no nos llenamos del Espíritu Santo. En veces queremos que Dios nos use, pero no nos llenamos del Espíritu Santo. En veces creemos que el llenarnos del Espíritu Santo es, yo tengo Espíritu Santo y miran cómo danzo, miran cómo canto, miran cómo sirvo, hermanos, hermanas, están llenos del Espíritu Santo. Y no es así, hermano. Según las Escrituras, a la luz de la palabra nos muestra otra cosa. ¿Qué es Espíritu Santo? Hoy los hombres, hermanos, están buscando, hermano, posición, están buscando un honor, están buscando, hermano, un algo, hermano, que los haga sentir bien delante de Dios. En vez de gente cree que se cree servidora. Hay gente que se cree servidora. ¿Cuánta gente no ha llegado a nosotros, hermano, diciendo pastor, yo quiero servir? Yo quiero que me pongan en un lugar. Yo quiero es que yo antes era servidor y de donde yo venía era un servidor y ahora yo lo sé. Hermano, no. De donde vengas, tienen que ser puestos a prueba. ¿Por qué, hermano? Porque la misma Escritura dice que hay quienes violaron las reglas del templo. Eso lo dice, hermano, mire, eso lo dice en Ezequiel, porque el Espíritu, cuando habló a mi vida sobre este pasaje, en Ezequiel 44, dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta está cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Dice: estará por lo tanto cerrada. En cuanto al príncipe, dice, por ser príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová por los vestíbulos de la puerta entrará y por este mismo caminará y saldrá. Dice: y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré aquí, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo, porque todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas las leyes, y pon atención a las entradas y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: has dicho Jehová del Señor, basta ya de todas las abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, dice, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. ¿A quién pusieron? Dice que pusieron como guarda irresponsables a gente incircuncisa, a gente, hermano, que en su vida
no sabe qué es la palabra, no sabe qué es temor a Dios. Dice que pusieron gente incircuncisa a guardar el santuario. La misma escritura dice que está prohibido que unos jóvenes o unos niños dirijan el templo de Dios. Gente inmadura, gente que no conoce nada de Dios, es que dirija la iglesia sin que no sean supervisados y sean sometidos a reglas. Está prohibido meter a un neófito, dice la escritura en Timoteo, está prohibido. Hermano, porque el otro día estaba platicando con una persona y algo que decía a él, es que en mi iglesia, cualquiera que llega, el pastor lo pasa a predicar, lo pasa a cantar, y ya leyó de posición, ni lo conoce, dice. ¿Por qué pasa eso? Le dije, ¿sabe por qué? Porque en realidad, hermano, no tienen palabra. No hay reglas. No hay reglas, no conocen las reglas. No conocen las reglas. Por eso dice que pusieron gente extranjera, hijo de un extranjero. Y la escritura extranjero significa foráneo, significa pagano, significa ajeno. Dice la escritura también que significa extranjero, significa alguien que escudriña y mira con atención. Dice que también significa reconocimiento, alguien que busca. También significa, hermano, distinción, significa disfraz, significa disimular como ignorando desconocimiento, como ignorando desconocimiento. No, esto yo no lo sabía. Esto no es nuevo para mí. Algo que estaba mirando, hermano, y que en veces da tristeza y a mí a veces me enoja. Le confieso en mi corazón. ¿Por qué, hermano? Porque ¿cómo es posible que hay quienes se les instruyó en la sana doctrina y hoy están terminando, hermano, quebrantando el santo mandamiento de Dios? ¿Qué significa eso, hermano? Yo no entiendo por qué alguien, después que recibió a Cristo en su corazón, hermano, termine siendo bautizado de nuevo. Termine, hermano, o termine, o ya saben que en la vida, hermano, que está prohibido, hermano, que una mujer ministre la mentalidad y enseñe al varón, hermano, y que una pastora le esté agarrando, hermano, esté bautizando a un varón, una mujer esté bautizando a un varón. Qué triste, hermano, que después de haberle enseñado el orden, la autoridad de Dios, hermano, ahora una mujer les esté enseñando y los esté bautizando. Ahora una mujer, hermano, una mujer les puede decir que ahora eso es correcto. Es como decíamos, están introduciendo, están llamando a gente, no están llamando a gente a la consagración, están llamando gente mundana a las cosas sagradas. Es lo que está diciendo aquí, que llamaron gente mundana, están trayendo gente, hermano, gente que al altar, gente a lo sagrado, que no tiene ningún respeto y ningún conocimiento de las cosas sagradas. Alguien que viola, alguien que, hermano, ha causado división, algo que ha causado rebelión y los están pasando, hermano. Dice que se hicieron los disimulados, como que no sabían nada. Acá dice, hermano, que buscaban distinción. Dice que pusieron en el templo, no defendieron las reglas, hermano. Dicen bien, le dice, aquí, si usted ve aquí en la Reina Valera, en la bastardía, la letra arriba dice las leyes del templo. No podemos nosotros hacerlos disimulados, como que no sabemos, como que vamos a empezar de nuevo. Espérame, hermano. La fe no se puede tirar de nuevo. La fe es lo que funciona. La fe lo que es lo correcto. No se puede tirar. ¿Cómo van a tirar la sana doctrina, hermano? ¿Cómo hoy van a decir que hay que bautizarse de nuevo? Donde quiera que vayas, en cualquier iglesia que vayas, los tienen que bautizar de nuevo. ¿O cómo, hermano, van a ir a cambiar? No. Es que mi iglesia, vamos a hacerlo. Vamos a cambiar esto.
No, hermano, no. ¿Por qué dice, hermano, que estamos en un tiempo de apostasía, tiempo de rebelión, tiempo, hermanos? ¿Por qué están violando los cultos de Dios? ¿Por qué están violando, introduciendo abominaciones? Dice, a mi santuario, dijo el Señor, están introduciendo, dice, abominaciones. ¿Quiénes son los que están introduciendo días festivos? ¿Quiénes están introduciendo, hermano, días paganos? ¿Quiénes están introduciendo? Dice, los incircuncisos de corazón. Es aquellos que no tienen el mandamiento de Dios, no tienen temor de Dios, aquellos que desearían que la iglesia fuera diferente en que parecerse más al mundo, que en parecerse más a Dios, hermano. Esto es algo interesante, querido hermano, cómo se están violando las reglas del templo, cómo se están violando las reglas de uno mismo, haciéndoselo disimulados, haciéndoselo como que no, como que ignorando las escrituras, como que ignorándolo el temor a Dios, como que ignorando la verdad de Dios. Dice que eso es un extranjero. Un extranjero significa alguien que no se identifica, alguien que parece un extraño. También extranjero es como hijo extraño, dice, es como que nunca estuvo ahí, nunca se identificó, nunca reconoció, hermano, lo que se les habían enseñado. Y fueron y cambiaron todo. Ahora están festejando Día del Padre, Día de la Madre. Hoy, ¿cómo pueden en su boca negar todo eso? ¿Qué palabra o qué enseñanza pueden decir? Pues es que eso no era verdad. Lo que practicamos de la santidad, eso no era verdad. Dios quiere que ahora nosotros celebremos el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Día del Amor y la Amistad. Todo es que Dios nos ama. ¿Cómo pueden argumentar eso? La Escritura dice, porque eran incircuncisos de corazón, dice de corazón y de carne. ¿Y qué dice? Les permitieron. Ahora, hermano, pase usted, desde que está entrando una persona, usted pase a servir. Es que yo antes era servidor, entonces pase usted. Es que antes yo predicaba, entonces pase usted. Aunque es que yo antes dirigía, pase a dirigir. Querido hermano, eso no es así. No los averiguaron si estaban acusados de violación, de rebelión. Hermano, ¿por qué hay tantas? ¿Por qué están tantas abominaciones dentro de la casa de Dios? Por meter gente incircuncisa, por plantar gente incircuncisos. Creyentes, hermanos, dice acá que metieron a esta gente incircuncisos. ¿Y qué dice? Contaminaron el altar. Contaminaron el altar con sus enseñanzas. Y como vio que a la gente le agradó, oh hermano, por eso estamos viviendo tiempos tan delicados, querido hermano. Hombres que no desean servir a Dios, solo buscan una posición, un honor, dándole posiciones, liderazgos. Aunque no tengan Espíritu Santo, son puestos a servir. Aunque no tengan, la Escritura dice que hay que ponerlos a prueba. Ponerlos a prueba que si la palabra y el Espíritu Santo está en su vida. El hecho de hablar cosas, palabras de Dios no significa que tengan espíritu. No significa, hermano. Dios no está buscando gente capaz. Dios está buscando hombres llenos de temor, hombres y el Espíritu Santo. Por eso en el libro de Éxodo 17, versículo 1, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y partieron de Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Por qué hiciste eso, Moisés? ¿Por qué hiciste eso? Miren, hermano, dice hasta que la palabra dice, los hicieron partir conforme al mandamiento. Y la palabra conforme en el hebreo significa P. Y P significa, hermano, significa boca, significa mandamiento, significa palabra,
significa estar de acuerdo. Significa, hermano, estar del lado, dice, del lado de Dios. Cuando ellos salieron, se supone que nosotros estamos del lado de Dios, hermano. Somos de parte de Dios. No podemos defender ni estar a favor del pecado. No podemos estar a favor del mundo. No podemos estar a favor de todo lo torcido. No podemos estar a favor de la desobediencia. No podemos estar a favor de la rebelión. No podemos estar a favor de la división. No podemos estar a favor de nada, sino a favor de lo que dice la bendita palabra. Hay gente, hermano, que no está a favor de la palabra. Conforme, dice, salieron porque ustedes estaban de acuerdo con la palabra, estaban de acuerdo al mandamiento, lo que dice la palabra. O sea, desde que el primer día que debemos de entender, ¿qué debemos de entender nosotros? Que la gente debe de estar de acuerdo. Los ministros, los líderes, los apóstoles, nosotros los pastores debemos de estar sujetos, hermano, a la doctrina apostólica. Debemos estar sujetos, hermano, conforme a lo que enseña. Debe de estar, o sea, debemos de estar agarrados a eso, hermano, que nos guía. Por eso dice de que del primer momento debemos de entender que debemos de caminar, hermano, como cristianos o como hijos de Dios, conforme a la bendita palabra que está diciendo, conforme a lo establecido. No hacer, hermano, conforme a la palabra, al hacer buenas cosas o ser muy amables, hermano. No, Dios no busca que nosotros seamos amables, que seamos hermanos carismáticos, que seamos buenas personas. Dios quiere que seamos temerosos, llenos del Espíritu Santo y realmente obedecedores de la ley. Porque esto es lo que dice aquí. Salieron conforme a lo que salía de su boca. Estaban de acuerdo, andaban en el camino. Por cuanto, hermano, entonces quiere decir que cuando hay unos incircuncisos que no se identifica que es solamente cristiano, pero es solamente cristiano, hermano, el Espíritu Santo no está, la palabra no está. No estaba. Y fueron acusados de violaciones. Fueron acusados de contaminar el templo. Hermanos, se contaminaron, más bien se contaminaron con su boca. ¿Por qué, hermano? Porque violaban cada palabra que decían, hermano, no iba de acuerdo a lo establecido por Dios. Uno debe de hablar de no violar la ley. Agradar a Dios no es traigamos hoy comida y vamos a agradar a Dios. Agradar a Dios no es cantemos esta canción para agradar a Dios. No, hermano, agradar a Dios es que si esa palabra, esa comida o esa reunión o esa alabanza o esa canción realmente Dios la quiere, conforme a lo que está escrito. Pero qué delicado es poner a servir a un nuevo, qué delicado es poner a servir a alguien carismático, qué delicado es poner a servir a alguien, hermano, que no tiene temor de Dios, qué delicado es poner a alguien, hermano, que está profanando lo santo, qué delicado es, hermano, es entender, hermano, que podemos violar la voluntad divina, podemos violar lo santo y podemos meternos un problema delante de Dios. En el libro de Éxodo 19:17 dice, y Moisés sacó del templo al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego, y humo subía, dice, como el humo del horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando, al extremo Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estragos. Mira, hermano, ¿qué tan importante es la santidad? ¿Qué tan importante es tener al Espíritu Santo para servir, para acercarnos a Dios? Porque dice que cuando no se hace así, puede haber consecuencias.
Por eso es importante que nosotros no estemos vacíos, hermano. Vacío no es, hermano, estar lleno no es orar, no es leer. Realmente es obedecer. Porque realmente la llenura del Espíritu Santo significa realmente ser obediente. Realmente ser obedientes. Por temor, por no violar, porque esto puede traer una consecuencia, porque puede traer estragos a nuestra vida. Santificarse es aquel que obedece la palabra y así lo enseña. Enseña obediencia. Nosotros enseñamos obediencia. Enseñamos a apartarnos del pecado, hermanos, del mundo. Estamos enseñando y lo que Dios realmente enseña es lo que realmente queremos hacer. Pero acá dice que metieron dentro del templo a dirigir. Les dieron ministerio, le dieron alguna posición a la gente incircuncisa que no tenía ningún conocimiento de las reglas divinas. Ningún conocimiento. Sobre las cosas, pusieron gente incircuncisa sobre las cosas santas. No es lo mismo estar enseñando y capacitando con el temor a Dios. No es tú dirige, tú haces esto, no, hermano. Sino que hay que estarlos observando. Hay que estar pegados. Mira, la regla, hay que anunciarles las reglas. Hay que anunciarles, no vayas a violar este mandamiento. No vayas a violar esta regla. Mira, enseñarlos a cuidar y a tener ese temor de Dios. Las reglas de no violar un mandamiento para poder acercarse a Dios. Por eso Moisés dijo, no podrás subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. O sea que antes de poner a servir a alguien, tenían que enseñarle las reglas del templo. Y las reglas del templo es, ten cuidado, porque si haces las cosas mal, puede venir un estrago a tu vida. Ten cuidado, si tú violas la ley de Dios, puede venir estragos en tu vida. Pero hoy es, sube sin ponerle regla. Vamos a enseñarte a cómo cantar, vamos a enseñarte a cómo tocar, vamos a enseñarte a cómo dirigir, vamos a enseñarte a cómo ser maestro. Vamos a enseñarte, hermano, sin que se haga un discipulado. El discipulado es plantar las reglas, el discipulado es así lo quiere el Señor. Y si las personas lo cumplen con el requisito o no lo cumplen, hermano, sean puestos primero a prueba para que sean irreprensibles delante de Dios. Ahí detectamos si la palabra está en su boca, si realmente quieren servir a Dios o están buscando un liderazgo, una posición, o disimulan, dice, un desconocimiento, simulan desconocer. Y cuando alguien simula desconocer, estamos ante un neófito, estamos ante un niño. Y Jehová dijo el 24, y dijo Jehová, ve desciendo y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea que haga nosotros tampoco, como pastores, como líder, como apóstol. Nadie puede violar las leyes. Nadie puede, hermano, violar las reglas de Dios. Hermano, pero ¿eso está pasando? Sí está pasando. Sí está pasando. Hoy están atribuyéndose, hermano. ¿De dónde sacan, hermano? Ahora que ahí salió hace poco que hermano, en una iglesia se estaban bautizando con una cubeta. Todos estaban metiendo la cabeza, hermano, en una cubeta con agua. Y usted dice, ¿de dónde? ¿Cómo eso? ¿Cómo pudieron torcer eso? Porque son gente extraña dirigiendo el templo de Dios. Gente extraña, gente que no se identifica con la palabra, gente que no lleva el sello de la palabra, ni en su carne ni en su mente, gente que no tiene el sello del Espíritu Santo, gente que no tiene el sello del Padre, que no son conocidos delante del Padre. Por eso dice que pusieron gente incircuncisa, gente extranjera, que decía que no lo conocía el Padre. No, es el sello de la palabra, es el sello del Espíritu y el sello del Padre. No conocían al Padre, por eso dice que Dios conoce a los suyos. Apártese de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque Dios conoce a los suyos. El Señor conoce a los suyos. El Espíritu Santo conoce, tiene un sello. No se guiaban por la palabra, no se guiaban por el Espíritu, no se guiaban por el temor. Gente incircuncisa no eran conocidos delante de Dios, no los conocían. Ni tampoco caminaban con el Espíritu, ni tampoco caminaban en la palabra.
Y dice que esto es lo que dice, que esto eran los circuncisos que estaban dentro. ¿Qué está pasando hoy? Gente extraña está dirigiendo los púlpitos, gente extraña está dirigiendo la alabanza, gente extraña está enseñando a los niños, gente extraña está en la alabanza, en la danza, gente extraña que no se identifica, está puesta. Reglas es una violación. No se quieren someter a las reglas. No defienden el ministerio conforme a lo establecido. Hoy en día hablan más de los hombres que de Dios. No hablan de la obediencia. No dicen que el Señor debe de hacerse las cosas como la Escritura manda. Estamos viendo violaciones de las leyes, estamos viendo violaciones de la palabra, y cuando se viola la palabra, dice que Dios hará estragos tanto de los ministros, como los líderes, como las ayudas, como en el mismo del pueblo. Dios hará estragos. En Éxodo 18, 19, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enséñale las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben de andar. Lo que han de hacer, además, escoge tú entre vosotros, entre el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares. Ellos juzgarán al pueblo de todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así le verán las cargas. Dice la Escritura que los que puso Dios Moisés para que lo ayudaran, tenían el espíritu que él tenía. Tenían el espíritu que él tenía. Gente que no, lo que hace no lo hace conforme a la palabra. Hay quienes no buscan, hermano, no buscan realmente agradar a Dios. Quieren dirigir a un pueblo. Hay quienes buscan líderes que manden al pueblo. Nosotros buscamos gente llena del Espíritu Santo, gente que camine conforme a la palabra. No se dan cuenta que son violadores de la ley, no se dan cuenta que se comportan como extranjeros, no se identifican con el llamado, no se identifican con la visión, no se identifican, hermano, con la responsabilidad que hay. Y en veces hay que probarlos. Al tener, hermano, si buscan la posición o buscan realmente agradar a Dios, buscan realmente poner en alto el nombre del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? No con el liderazgo, sino a través de que se exalte, hermano, las cosas se hagan conforme a lo que dice la palabra. Nadie puede ejercer un ministerio o un papel delante de Dios si no demuestra en su vida santidad o un conocimiento o un temor que defienda la doctrina, que defienda la palabra, que defienda lo recto, que defienda lo santo delante de Dios. Nadie, hermano. Por eso 2 de Crónicas 15, versículo 1 dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro, dice, de Asa, y le dijo: oídme Asa y Judá y Benjamín, dice: Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvieran con él. Si le buscaréis, seréis hallado, dice, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también nos dejará. Pero dice la Escritura que hoy estamos como en los tiempos de Israel. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y dice, y sin ley. Oye, hermano, dice, pero cuando en su tribución se convirtieron a Jehová de Dios y le buscaron a él, él fue hallado. En aquellos tiempos no hubo paz. No hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Mira, en ese entonces, cuando no había espíritu en la vida de cada uno, una gente se destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero forzaos vosotros y no desfallezcáis vuestras manos, pues vuestra recompensa, pero hay recompensa para vuestras obras. No quiten el Espíritu Santo, no quiten las reglas, no quiten la importancia de que cualquiera no ministre, hermano. ¿Por qué?
Porque dice que lo único que causaron cuando no hay Espíritu Santo, dice, es que convirtieron su vida en turbación, y dice, y había una gente que se destruía a otra y una ciudad que se destruía a otra, con toda clase de calamidades. Mire, hermano, ¿qué estaban haciendo los líderes estos? Destruyendo al pueblo, sacándolos del camino. Simulaban que eran violadores de la ley. Simulaban que era gente realmente recta delante de Dios. Hermano, dice que estaban sin realmente enseñar a la ley. La ley es el temor, hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre el mundo y lo sagrado, hermano, entre lo limpio y lo impuro. No hacían diferencia, no les enseñaban esa diferencia, no les enseñaban a no traspasar los límites para que no hubiera estragos. Solamente sube, dirige, manda. Tú puedes cantar, tú puedes, pasa hermanito, pasa hermanita. Tú no, qué bueno, Dios te está esperando para que tú dirijas. Oye, hermano, tenga mucho cuidado. Hay gente que solamente busca una posición. Claro que Dios los puede elegir, hermano, pero son gente que teme a Dios. Gente que no tiene rey, no se sujeta a los ministros, no se sujeta a Dios. Andan sin obediencia en las enseñanzas cuando están mal, hermano, y si andan sin ley, no son hombres de oración. La gente dice, es que yo servía antes, hermano, pero nunca les preguntan, o sea, nunca indagan, hermano, ¿a usted le gusta orar? No, a mí me da flojera levantarme de noche. No, y es que la verdad, yo me duermo. ¿Usted lee, hermano? No, la verdad, yo ni lo entiendo, no sé nada. Pero pasa usted, sí, mi hermano está vestidito. Hermano, les encanta hacer todo, pero no tienen comunión con el Espíritu. No les gustaba, hermano, la revelación. No buscan la palabra, no buscan la razón. No, es que no lo entiendo. Es que yo, como para mí, que esas cosas para mí no lo son. Pero ¿quiere usted pasar? Sí, claro que sí. ¿Quiere usted dirigir? Sí, claro que sí. ¿Quiere usted hacer esto? Sí, claro que sí. Señor, hace como Dios me usó. Hermano, no les gusta servir a la mesa. No les gusta trabajar en la obra. No les gusta ser disciplinados. No les gusta ningún tipo de reglas, de mandamientos de Dios. Y dice que cuando no hay estas cosas, dice que cuando no habían estas cosas en su vida, se dedicaban a destruir la vida de las personas. Pero el Señor dijo, pero cuando se conviertan, el Señor dejaría ver su rostro. Ellos no veían el rostro de Dios. Por eso que las cosas que hacemos, querido hermano, tenemos que hacerlo como viendo para el Señor y no poniendo los ojos en el hombre. Nosotros las cosas lo hacemos porque vemos al Señor. Por eso vemos que Él nos está vigilando. Vemos que Él está pendiente de lo que nosotros que hacemos. Vemos que Él está cuidando que se cumpla correctamente como dice su palabra. A Él no les importan los liderazgos, qué tan líderes, qué tan buenos sean, sino que se cumpla la palabra para no desviar al pueblo, para guiar al pueblo, hermano, hacia su presencia. Dice que estos incircuncisos, estos que no tenían marcados en ellos, no había el sello de la palabra, no había el sello, no cargaban en ellos el sello de la obediencia, no cargaban en ellos el sello del Espíritu, ser guiado por el Espíritu, no cargaban en ellos el sello de mirar al Padre. No había eso, hermano. No cargaban el sello, solamente cargaban el sello de algunas cosas buenas. De algunas cosas buenas. Por eso el creyente que desea servir a Dios debe de santificarse primero y debe de haber reglas. Debe de estar sometido a un discipulado. Un discipulado donde hayan las reglas del altar, para que no haya estragos ni en su vida ni en la vida de los que enseñan, porque dice que los enseñaron a destruirlos. Cuidado, querido hermano, de que usted esté metiendo gente
o que usted como siervo, como sierva. No, yo canto, y usted conoce su vida de que no es hombre de oración, no es hombre de disciplina, no es hombre de busca. Tenga mucho cuidado, porque así lo van a enseñar el pueblo. ¿Qué van a enseñar al pueblo? A violar la ley de Dios. Porque no enseñan, hermano, es que uno tiene que santificarse. La palabra dice que hay que cuidar esto, hay que realmente temer a Dios. Cuidado con violarla, cuidado, dejes tirado un privilegio, cuidado, renuncies o te vayas, o sea, no, cuidado con eso, porque eso es sagrado. No vaya a ser cosa que Dios haga estrago en tu vida por hacer las cosas como quieras. No vayas a destruir la vida del pueblo porque eres indisciplinado, no te gusta hacer las cosas como Dios manda, no te gusta que te den ordenanzas. Por eso en el libro de Hechos 6, versículo 1, miren que aquí vemos cómo el Espíritu Santo escoge a los hombres. Que Dios no mira como mira los hombres. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos entre los hebreos, de las viudas en aquellas desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay tanta necesidad, hermano, tanta necesidad en el trabajo de Dios. Ciertamente hay que apoyar a los ministros, hay que apoyar. Nunca abandone, hermano, en tiempo de necesidades. Nunca abandone a su pastor, nunca abandone usted a su apóstol cuando sabe que dice que hay mucho trabajo, hermano. Nunca lo haga, nunca lo haga, nunca lo haga. Porque dice acá, hermano, que había mucho trabajo, que estaba creciendo la obra, había mucho trabajo que hacer. No es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra por ir a atender las mesas. Entonces buscaron, pues, hermano, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Hay gente que le carga todo el trabajo. El pastor tiene el trabajo de, hermano, de predicar, de ayunar, de orar, de chapear, de limpiar, de recoger basura, de pintar, hermano, y de cantar, hermano, es de atender las mesas. El pastor y las pastoras son los responsables de que ellos tienen que atender, ellos que tienen que hacer todo, ellos tienen que limpiar la iglesia, ellos tienen que hacer todo, ellos que tienen que hacer todo, por eso son pastores. Ahí había mucha gente, pero no todos tenían el Espíritu Santo. Y dice que agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicodor, a Timón, a Parni, a Nicolás, prosélito de Antioquía, que ahí estaban, pero escogieron a Esteban. ¿Y por qué no escogieron a los demás? Porque la palabra Felipe significa muy cariñoso, significa amistoso, significa alguien querido y significa amigo. El Espíritu Santo no estaba ni en el amistoso, ni en el querido, ni el amigo, ni el cariñoso. No estaba el Espíritu Santo ahí. Ni tampoco eran hombres que estaban llenos de fe, de sabiduría, de buen testimonio. Eran hombres amistosos y eran agradables, hermano. Pero Dios no los escogió. No tenían buen testimonio, no habían lleno del Espíritu Santo, no habían hombres sabios, solamente eran cristianos. Un cristiano querido, todo el mundo lo quería. Y decía, este es porque es muy cariñoso, es muy amistoso, es muy querido por el pueblo. No estaba el Espíritu Santo ahí. Luego dice, miraron a Prócoro. Y la palabra Prócoro significa danza, el que danza. Tampoco estaba con el que siempre danza, canta, hermano, y que se gozaba. Dice, ese hombre está lleno del Espíritu Santo, porque mira cómo canta, mira cómo danza. Hermano, hay gente que los pones a servir y ni les gusta danzar, ni les gusta cantar, ni derramarse. Ahí están, hermano, perdón, en la Escritura, como Pablo, hermano, no levantan y dicen que son siervos. Si lo primero que debe de hacer un siervo, una sierva, realmente es gozarse delante de la presencia de Dios, dice que estos no lo hacían. Y ahora son siervos. Ahora en otro lado resulta que sí. Pero acá dice, hermano, que el Espíritu Santo no estaba ahí. No estaba ahí.
También estaba, dice hermano, no era un hombre pulcro, no un hombre lleno de fe, ni de sabiduría, ni de buen testimonio, ni del Espíritu Santo. Era un buen cristiano, sí, pero no tenía estas 4 cosas. No estaba, dice que estaba Nicanor, y Nicanor significa victorioso, significa alcanzar victoria. Nicanor no estaba el Espíritu ahí, hermano, porque a un hombre le va bien. Oh, hermano, le va bien. ¿Cómo está todo bien, hermano? Gloria en victoria. Y Dios está conmigo. Dice que no estaba ahí el Espíritu. Era un buen cristiano, pero no tenía fe, buen testimonio, sabiduría y lleno del Espíritu Santo. No estaba ahí. No lo escogieron. Era buen cristiano, sí. Nicanor era un hombre que le iba bien, era próspero, sí, hermano, pero no estaba ahí. Estaba Timón. Fíjese, hermano, Timón. Y Timón significa dinero, valioso, significa de alto grado, significa dignidad, de honor, precioso. Eso quiere decir que hay gente que tiene posición, hay gente que tiene dinero, hay gente que los ponen porque tienen dinero, porque tienen posesión, y no se fijaron que en ellos no estaba el Espíritu Santo. No había fe, buen testimonio, lleno de sabiduría, no había Espíritu Santo. No los cogió el Espíritu Santo, ni porque tenía dinero, ni porque el que más ofrendaba, ni el que más apoyaba, ni porque él tenía honor, porque tenía un grado, una posición, tampoco los cogieron. Aunque ante los ojos de los hombres era un buen cristiano, no los cogieron. También estaba Pármenas, y Pármenas significa, hermano, constante. Pármenas era un buen cristiano, era un constante, no faltaba a los cultos. Era un hombre que todo el tiempo era fiel. Tú dices, ese hombre es fiel, merece una posesión, ese hombre es fiel, merece que lo pongan allá, siempre va. Pero si todo el tiempo, vengo temprano, sí, pero es violador de la ley. Hermano, no los cogieron, no era un hombre de fe, no era un hombre lleno de la sabiduría, no era un hombre de buen testimonio, no era un hombre, hermano, lleno del Espíritu Santo. No los cogieron por ser constante. Era un buen cristiano, sí, pero no tenía estas 4 cosas. Porque llegaba y se sentaba, pero no tenía compromiso. No tenía ningún tipo de ansiedad, anhelo y deseo. Estaba Nicolás. Nicolás significa, hermano, pueblo. Significa un hereje. ¿Qué significa eso? Un hereje significa una persona que sostiene doctrinas y opiniones diferentes, contrarias a la sana doctrina. También significa, hereje significa un niño que no conoce las Escrituras. Siempre está en contradicción, siempre está en opiniones, siempre está en ideas, pero no basadas en la bendita palabra. Nicolás era un hombre del pueblo, era un buen creyente, pero siempre estaba contradiciendo toda enseñanza. Siempre basaba su vida en opiniones, en razonamientos, en lógicas, hermano, contradiciendo a la sana. No se atrevía a decir la palabra, dice. Y tenemos que obedecer. No, tampoco lo escogieron. Era un hombre de fe, no era un hombre de fe, de buen testimonio, de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. No lo era. Estaba Esteban. Esteban significa corona. Esteban significa símbolo de honor. Significa, hermano, significa alguien que pone en primer lugar. ¿Sabe que una de las cosas que tenía Esteban? ¿Por qué Esteban fue escogido? Porque Esteban ponía en primer lugar a Dios. O sea, ¿qué significa poner en primer lugar a Dios? Que Esteban se basaba en la obediencia a las Escrituras. Y todo lo que hacía y decía, así lo habían enseñado. A obedecer a Dios, a honrar a Dios, a no violar las reglas, porque a Dios le importa más un hombre que no viole las reglas, que se esfuerce por obedecer las reglas, que ser obediente hacia los hombres, o que haga cosas a los ojos del hombre, pensando, hermano, que por estas características iban a ser usados. Y estaban violando y estaban introduciendo dentro del templo de Dios las abominaciones.
¿Qué es por qué escogieron a Esteban? Porque Esteban anunciaba las reglas, anunciaba lo que a Dios le agradaba, hermano, anunciaba realmente lo santo, lo correcto. Corona significa, hermano, santidad a Jehová. Corona significa honrar a Jehová. Corona significa darle honor a Jehová, darle la gloria primero Dios y primero Dios. Hermano, ponía por regla en su vida el mandamiento de Dios. Porque Esteban andaba conforme al mandamiento y no conforme a un creyente incircunciso de mente y de corazón. No estaba la ley, no estaba en su mente, la ley no estaba en su carne. Querido hermano, por eso dice que profanaron. Profanaron significa quebrantar, significa violar, significa desagradar, significa comenzar, significa romper la palabra de uno. Y también significa, hermano, tocar la flauta. Tocar la flauta. Profanar también significa tocar la flauta. Y ya usted sabe, hermano, lo que dice la bendita Escritura sobre aquellos que tocaban flauta. Sabe que estos que tocaban flauta, hermano, semejante a los hombres muchachos son en la plaza, dan voces unos otros, dice, os tocamos flautas y no bailaste, onde echamos y no lloraste, porque vino Juan el Bautista que comía pan ni bebía vino y decís demonio tienes. ¿Qué estaba diciendo? Nada les parecía en Dios. Si no satisfacían lo que ellos querían a su manera, no les parecía. Dice que tocaban la mala flauta. Dice, semejante a quién hace estas flautas. Son gente que nada les parece. Gente que nada les parece que tenga que ver con las reglas. Flauta es tocar aire. Significa, no andaban conforme al Espíritu. Les tocamos la flauta, les hablamos conforme al Espíritu y no les parecía. Y pusieron que dice violaron las leyes del templo, poniendo incircuncisos. Hermano, dice que contaminaron el altar. Dios no se fija, hermano, por las apariencias. Dios mira si hay espíritu. Y dice que nosotros somos templo donde mora el Espíritu Santo. Un hombre que anda conforme a la palabra es un hombre que teme a Dios. Acá dice que, hermano, que profanar significa comenzar. ¿Vas a comenzar de nuevo? ¿A comenzar de nuevo de qué? ¿A hacer lo mismo? ¿O vas a comenzar de nuevo? A entender que no se deben de violar los mandamientos de Dios. A entender que tenemos por reglas cuidar que Dios no se aparte de nosotros. Por eso le digo, si te apartas tuyo, pero si tú lo buscas, Él te buscará. Pero si te apartas, Él también se va a apartar de ti. ¿Por qué? Porque no andaba uno conforme a la voluntad divina. Por eso queremos que el creyente vuelva a Dios, hermano. Y volver significa no vas a hacer lo mismo. No vas a andar violando como violabas la ley. Vuelve a tu privilegio. ¿Qué significa? No vas a volver a hacer lo mismo. Tienes que entender que tu privilegio es porque profanaste, miraste las cosas no como santidad, no como algo sagrado. Hoy, bueno, hermano, tienes que volver a obedecer a Dios, andar en sus mandamientos. Tienes que hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien significa obedecer la palabra. Hermano, qué tan importante es que no violemos las reglas y las leyes que están dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo nos pone reglas sobre lo santo. Vuelve a Dios, pero no hacer lo mismo. Vuelve a tu privilegio, pero no hacer lo mismo. Vuelve a hacer las cosas bien, sí, pero no hacer lo mismo. Si vas a volver hermano, regresar a casa, no vas a volver a hacer lo mismo. Tienes que volver a sujetarte al Padre, en estar en obediencia. Si vas a volver a tu privilegio, entonces tienes que valorar que tienes que andar conforme a las reglas. Si vas a hacer las cosas bien, tienes que andar entonces en obediencia. Dios bendiga tu vida, querido hermano, donde quiera que esté. Cuántas cosas están pasando en el mundo y están entrando ya gente incircuncisa, extranjeras, dentro del templo de Dios, a meter abominaciones, a descarriar al pueblo.
Nosotros vamos a defender lo santo, el lugar, el altar sagrado, porque somos templo de Dios. Y donde mora el templo de Dios, hermano, ahí la Escritura dice que ahí estaba el maná, ahí estaba la palabra, hermano. Las leyes para poder caminar y llegar hasta el lugar santísimo y poder ser agradables al Padre. No se trata, hermano, que Dios te use, se trata que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Cuídate donde quiera que estés. Dios te guarde, Dios te bendiga. Llénate del Espíritu Santo, seas un vaso realmente de bendición, pero llenarte del Espíritu Santo no es orar, no es leer, es conocer las reglas del lugar santísimo, porque pudiera haber estragos en nuestra vida y en la vida del pueblo. Dios te bendiga, realmente sella tu vida, sella tu vida con la palabra, sella tu vida con el Espíritu, sella tu vida para agradar al Padre. Vuelve a casa, pídele perdón a Dios, reconcíliate con Dios. Pero cuando vuelvas a casa, vuelvas a hacer tu privilegio, vuelvas a todo, tienes que entender que las cosas no son las mismas, sino las cosas pasan porque se profanaron, se violaron las reglas. Dios te bendiga. Cuide, ministro, líder, de no meter a subir a cualquiera, porque es tan delicado, que introduzca una abominación, introduzca una contaminación, introduzca un desvío doctrinal. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por los hermanos. Mario Martínez, Dios bendiga, Padre, en el nombre de Jesús oramos por la hermana Azucena Rangel Gaitán. Señor, te pedimos que obres en la vida de ellos, dales el entendimiento, Señor, para que pueda resolver este problema, pero sobre todo, Señor, dale la sabiduría y que entiendan, Señor, que las cosas pasan porque no andamos conforme a tu palabra, pero si ellos caminan en tu palabra, tú meterás la mano en la vida de Azucena, Padre. Pedimos que intervengas, Señor, ayudándolos conforme al temor, a la voluntad de ellos. Dios me lo bendiga a todos los hermanos, hermanas que estuvieron esta mañana, que Dios me los guarde. Teme a Dios, guardando que eres templo, no eres cristiano, eres templo del Espíritu Santo, y que quede dijiste que si algo tenemos que cuidar en nuestra vida es al Espíritu Santo, que nos lleva realmente a estar delante del Dios Santísimo. Y cuídate, hermano, no eres cristiano, eres un hijo de Dios que anda conforme al Espíritu. Dios te bendiga. Dios te guarde donde quiera que estés. Saludos y ayúdenos a compartir. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de bendición. Cuídese y saludos, hermano. Gloria a Dios.